Damos inicio al último módulo de este evento, aseguramiento de calidad, módulo esencial para que todo el trabajo que realizan los laboratorios, que realizan los analistas, cuenten con la confianza necesaria que necesita el productor. Presentamos a Jessica Mateauda. Jessica es licenciada en bioquímica de la Universidad de la República y se desempeña en el laboratorio de INASE como asistente de calidad. Te cedo la palabra, Jessica. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes de dar comienzo con este módulo, complementando lo que dijo Vanessa, quiero agregar que nos parece re importante haber incorporado este módulo de aseguramiento de calidad en una instancia como esta, porque creemos que todas las actividades de aseguramiento de calidad complementan, acompañan a todo lo que es el proceso analítico, muchos de los cuales ya se vieron durante la jornada. Yo específicamente voy a hablar de aseguramiento de la validez de los resultados de ensayo, haciendo un especial énfasis en todas las actividades que se controlan. ¿Qué implica el aseguramiento de la validez de los resultados? Realizar una evaluación continua y crítica de los métodos analíticos y del desempeño del laboratorio. ¿Para qué? Para asegurar que todo el proceso analítico está bajo control. ¿Esto qué comprende? Por lo tanto, es que todas las actividades que forman parte de ese proceso estén controladas. Y el proceso analítico va desde lo que es la solicitud de un certificado de análisis y todas las actividades posteriores, como ser el muestreo, el proceso analítico en sí, el análisis en sí, la obtención de los resultados, hasta obtener el producto final del laboratorio, que es el certificado de análisis. Entonces nos podemos preguntar cómo hacemos todos estos controles durante este proceso. Podemos iniciar con un punto de revisión de las solicitudes de certificados y en este momento lo que hacemos es evaluar primero que nada que la especie que el cliente nos pide analizar esté dentro del alcance de acreditación. ¿Por qué esto? Porque en realidad cuando un organismo nos entrega o nos da una acreditación, lo que hace es evaluar la conformidad del laboratorio en cuanto al análisis de esa especie. Entonces, como una forma de asegurar la validez y la calidad del resultado que el laboratorio va a brindar, es importante que esto suceda y si no, que haya una comunicación con el cliente si esa especie no está dentro del alcance. Que los análisis se adecúan a la solicitud del cliente. Como sabemos, en un laboratorio de análisis de semillas, los laboratorios se rigen por las reglas ISTA, que ahí ya están lo suficientemente adecuados a un laboratorio de análisis de semillas. Pero puede suceder que en una solicitud nos pidan un análisis que no esté comprendido en ISTA, se puede realizar, se debe aclarar, pero en ese caso se debe el laboratorio estar seguro que ese análisis es adecuado y a su vez que esté suficientemente validado para asegurar su calidad. Y como tercer punto también que el laboratorio se adecúa al volumen de trabajo. Sabemos que también en el ámbito semillerista existen momentos en los que el volumen de trabajo aumenta, entonces el laboratorio debe ser capaz de planificar estas situaciones, ya sea contratando personal SAFRAL, por ejemplo, o adecuando algunas zonas del laboratorio que necesite incorporar. Otro aspecto fundamental para lo que es el aseguramiento de la validez de los resultados es la revisión de la documentación y registros. El laboratorio debe asegurarse que se usan las versiones vigentes de los documentos de referencia. Con esto nos referimos a que el laboratorio sea capaz de tener un sistema documental bajo control, con actividades de revisiones programadas, ya sea si pueden ser programadas o extraordinarias. Con Mailén vamos a ver un poco más adelante toda la importancia de las planificaciones en el laboratorio, pero sí que es importante que esté todo planificado, lo que es la documentación, la revisión de la documentación, para asegurarnos de que el laboratorio, que los procedimientos de trabajo se adecúan a lo que realiza el laboratorio. Sabemos que las reglas ISTA ya nos mencionan cómo proceder, pero obviamente que es importante
que el laboratorio en sus procedimientos nos diga exactamente o establezca exactamente qué actividades, algunas actividades que cambien en su proceso. También es importante la integridad de documentos y registros, ¿tá? Evitar la pérdida de información y asegurar la trazabilidad, un backup adecuado. Es decir, que el laboratorio sea capaz de tener, por ejemplo, estrategias para el caso de documentos que sean, por ejemplo, electrónicos, que hayan herramientas, por ejemplo, que hayan, perdón, mediante contraseñas, por ejemplo, acceso mediante contraseña, de solo lectura, registros electrónicos con fórmulas que estén protegidas, y que haya un almacenamiento adecuado en el caso que hayan procedimientos o documentos en papel para asegurarse de que el laboratorio por error, ¿no?, digamos, que se deshaga de documentos importantes. En cuanto a la trazabilidad, es fundamental mantener la trazabilidad, porque cuando existen algunas situaciones puede pasar que necesitemos ir hacia atrás. Por lo tanto, es muy importante que el laboratorio mantenga todos los registros de todas sus actividades, y como los registros de análisis, los registros crudos de análisis cuando hay un traspaso de información a registros electrónicos. Revisión de los resultados analíticos. También una buena práctica antes de la emisión del informe. Detectar errores analíticos es fundamental para, como una forma de monitoreo del personal en etapas posteriores. Estos errores pueden provenir de errores, pueden ser de una mala identificación de una especie, por ejemplo. Puede ser que hayan redondeos que no estén bien hechos. Y como también un siguiente paso, revisión de los certificados, que también es un momento fundamental para asegurar la calidad del producto final del laboratorio, que, como les comentaba, es el certificado de análisis. Y como en un laboratorio tratamos de evitar tener reclamos o quejas por informes erróneamente emitidos. Este es un paso también importante en esta instancia, y que es importante que sea realizado por personas distintas, más que nada para minimizar el riesgo de que surjan esos errores. Y bueno, si tenemos un reclamo y o queja, es fundamental que el laboratorio las trate, ¿no? Es decir, analizar qué pudo haber pasado y plantear acciones que posteriormente deben ser informados al cliente. Control de equipos e instalaciones. Bueno, los equipos juegan un papel fundamental en el aseguramiento de la validez de los resultados de ensayo. Para eso, antes de poner en uso cualquier equipo, debemos verificar que es adecuado al uso, y por eso debemos realizar una calibración o una calificación de estos equipos. Por ejemplo, si adquirimos una germinadora y queremos trabajar a 20 grados, debemos verificar que la cámara sea homogénea, que estemos dentro de los más o menos 2 grados que establece ISTA, que definamos zonas aptas o no aptas para el uso, que puede suceder. No necesariamente si hay alguna zona no apta el equipo significa que no me sirve, no es así, sino que las dejemos bien identificadas. Luego de que determinamos la adecuación al uso, es importante también tener un programa de calibración, de verificación, de mantenimiento, para asegurarnos de que ese equipo va a seguir funcionando adecuadamente. En lo que respecta a calibración, con Mariana Pintos, bueno, se va a adentrar más en ese aspecto. Uso de muestras calibradas y patrones de referencia. Sabemos que en el caso de laboratorios que utilizan Aventador se deben utilizar muestras calibradas otorgadas por ISTA para Dactylis y POA, y para el caso de verificaciones de balanzas debemos utilizar pesas calibradas, para verificaciones de termómetros patrones. Y un detalle no menor también, no debemos dejar de lado las instalaciones y las condiciones ambientales. Es fundamental controlar las condiciones ambientales, y un caso específico de esto es el archivo de muestras, donde se mantienen las muestras. Debemos
ser capaces de mantener determinadas condiciones para que, si yo tengo que repetir un análisis, ese análisis sea reproducible. Control de calidad de sustratos y reactivos. Otro también aspecto muy importante, lo que usamos para obtener los resultados de germinación, por ejemplo. El sustrato papel, el sustrato arena, debemos realizar determinados controles, como es el pH, que sabemos que debe estar entre 6 y 7,5, la conductividad o la fitotoxicidad. Si hacemos fitotoxicidad, las reglas establecen que no es necesario hacer pH y conductividad, pero sí debemos, antes de liberar una partida, debemos asegurarnos que ese sustrato es apto para el análisis y, por ejemplo, en una fitotoxicidad se pueden evaluar una partida anterior que sabemos que estuvo bien con la nueva mediante un test de varianza y verificar que sean iguales. Otro aspecto importante, determinar la capacidad de retención de agua de los sustratos de germinación, porque sabemos que la cantidad de agua afecta el crecimiento de determinadas especies, entonces determinamos la máxima capacidad de retención de agua y después la vamos adaptando a las especies que se utilicen en el laboratorio. Control de soluciones preparadas y nuevas partidas de sal de tetrasolio. Otro reactivo utilizado es el tetrasolio y obviamente que cuando preparamos una solución de tetrasolio, ISTA nos establece que estas deben tener un pH entre 6,5 y 7,5, para lo cual hay que verificar el pH con un pHímetro o tirillas reactivas y a su vez cuando recibimos nuevas partidas de tetrasolio, también realizar una comparación entre la partida anterior, que sabemos que estuvo bien, con la nueva, mediante comparación con las tablas de tolerancia. ¿Sí? Hacemos 400 semillas con el lote anterior, 400 con la nueva, y ahí comparamos los resultados. Si esta comparación está dentro de tolerancia, la tabla 6C de ISTA, aceptamos la nueva partida, si no, se debe rechazar. Un aspecto importante para el caso de asegurarnos el pH de la solución de tetrasolio es que se puede usar, las reglas te dicen que se puede usar un buffer fosfato para asegurar ese pH, porque muchos laboratorios utilizan el agua de grifo, que en ningún lado te dice que no la uses, pero corres el riesgo de que el pH no te dé y terminás descartando solución y no es la idea. Evaluación y monitoreo del personal es fundamental. El personal, nosotros tenemos que asegurarnos de que opere de forma competente para poder detectar necesidades de capacitación o recapacitación del personal que ya tenemos. Por lo tanto, ¿cómo logramos esta evaluación y este monitoreo? Una forma es mediante la participación en ensayos de aptitud, que se realizan, por ejemplo, si somos laboratorios miembro ISTA, ya nos llegan actividades programadas de ensayo de aptitud, que como vimos hoy en el primer módulo, en el módulo de bienvenida, si somos miembros y si el laboratorio está acreditado, esta es una actividad obligatoria para las especies que tienen alcance. De lo contrario, simplemente saber que se puede hacer un ensayo de aptitud o un interlaboratorio comparándonos con diferentes laboratorios. Otra forma también de obtener datos para evaluar al personal es la realización de intralaboratorios y evaluación de muestras ciegas. Es importante, por ejemplo, cuando recibimos un ensayo de aptitud, poder utilizar esas muestras para comparar entre los analistas, que esa misma muestra sea analizada por diferentes analistas, por ejemplo. Y en el caso de muestras ciegas, puede también provenir de un ensayo de aptitud o puede ser también que un responsable o alguien que se asigne dentro del laboratorio prepare esas muestras que los analistas no saben qué es lo que tiene. También otra forma es el registro y evaluación de errores puntuales, errores analíticos, errores de muestreo, que esto es como el monitoreo continuo que surge de todas las revisiones que se hacen durante el proceso, la revisión de resultados, la revisión de certificados. Es importante que podamos registrar esta información, siempre digo lo mismo, en el aseguramiento de calidad nada se pierde, todo se registra, todo se controla,
Por eso es importante que el laboratorio registre todas sus actividades de forma que no solo sea un insumo para las auditorías de los organismos que nos vienen a auditar, sino también que el laboratorio utilice esa información para determinadas acciones. Por ejemplo, en una evaluación del personal podemos detectar tendencias, por ejemplo, personal que siempre sobreestima o subestima en base a una referencia que puede ser la dada por ISTA o por un laboratorio de referencia. Por eso, como último punto, establezco como paso también o como aspecto fundamental en el aseguramiento de la validez de los resultados, la evaluación de tendencias. Entonces, ¿cómo hacemos esto? No solo registrando, sino que teniendo un criterio para registrar la información. Es fundamental que tratemos de registrar utilizando gráficos de control, siempre para esto, para poder detectar tendencias y tomar acciones rápidamente. O sea, nosotros podemos registrar información en tablas, pero ¿esto qué implica? Para poder ver si hay, no sé, un equipo que se me está desviando, personal que siempre sobreestima o subestima, no es tan fácil a menos que tenga tiempo de pasar esa información a un gráfico y analizarla. Entonces, utilizando gráficos de control nos permite eso, como más en tiempo real, ir viendo qué sucede con determinadas cosas. Y se tomen acciones como puede ser recapacitar al personal o recalibrar determinados equipos. Entonces, como conclusión, decimos que para asegurar la validez de los resultados de ensayo, nada se pierde, todo se registra, las actividades se planifican apropiadamente y se controlan. Muchas gracias. Clarísima tu presentación, gracias a ti, Jessica. Gracias. Como hablábamos hoy, el molecular, quizás hace unos años atrás, era mucho menor la cantidad de empresas que valoraban esta actividad y por suerte se ha tomado conciencia del costo que implica no invertir en aseguramiento de la calidad. Muy clara la presentación, queda tu contacto por cualquier consulta y nos están llegando al chat. Tenemos una pregunta de Natalie respecto a la solución de tetrasolio. ¿Cuánto se recomienda almacenar la solución preparada? Bien, la solución preparada se establece que tiene que ser almacenada 1 año en heladera, como máximo 1 año en heladera. Lo mismo las soluciones diluidas que se preparen a partir de la solución madre. Perfecto. Para una técnica no acreditada por ISTA y que el laboratorio realice, ¿en qué documento y cómo se informan los resultados? ¿Cuánto tiempo deben guardar los registros, chequeos, boletines internos, etcétera? Bien, es un aspecto re importante que no mencioné. ¿Cuánto tiempo debemos mantener la información? También ISTA establece que como mínimo son 6 años, que es un periodo razonable para poder acceder a información hacia, ¿no? digamos, antigua del laboratorio. Siempre igual nosotros recomendamos, si existe la posibilidad y se manejan registros electrónicos, en esos casos no es necesario estar borrando muchos archivos porque es mejor, cuanto más histórico tengas, mejor. Creo que también ese tiempo está enfocado a laboratorios que aún manejan registros en papel y que una realidad es que no podemos almacenar 10 años en papel en alguna instalación, ¿no? del laboratorio. Bien, lo que quedó es, en caso de que la técnica no esté acreditada por ISTA, me imagino que están hablando de la emisión de un certificado internacional, no queda claro, ¿cómo es que realiza el informe de ese análisis el laboratorio? No, eso se hace en la sección de otras determinaciones, se dice el método, obviamente que hay que aclarar el método utilizado y las condiciones, y estableciendo que no cumple o no está comprendido en las reglas ISTA. Perfecto. Dado que tenemos un poquito más de tiempo, vamos a aprovechar a hacer alguna otra. Nos preguntan si en el laboratorio hay un solo analista, ¿cómo hago un intralaboratorio? Bien, eso puede pasar, por ejemplo, si tenemos un solo analista y un responsable técnico, bueno, en ese caso existen 2 personas y el intralaboratorio se puede hacer con el responsable y el analista. También sabemos que hay muchos laboratorios en que es una persona la responsable y el analista. Bueno, en ese caso no se podría llamar intralaboratorio porque no tenemos con quién compararnos, pero sí podemos, no es una limitante para que el laboratorio pueda evaluar
su performance. En ese caso, bueno, se buscarían estrategias, enviar la muestra, alguna muestra a un laboratorio, por ejemplo, a INASE, o algún otro laboratorio y comparar los resultados. Perfecto. Y una última pregunta. Dado que lo ideal es que el analista no se distraiga con otras actividades y que la elaboración de documentos implica mucho tiempo, ¿quién, en tu opinión, es la persona idónea para esta actividad? Bien, esto también es otro aspecto. Nosotros creemos que es fundamental que la persona que hace la tarea sea quien redacte los procedimientos. También sabemos que hay momentos que son difíciles, ¿no? en un laboratorio, por como hablábamos, por esas épocas de zafra, pero como yendo hacia la importancia de la planificación, es importante tener en cuenta los periodos de baja para que, bueno, se haga toda esta parte de lo que es la revisión documental, se detecten documentos que se necesiten y que el analista sea quien los elabore y siempre haya también alguna persona designada a la revisión y aprobación de ese documento. Pero siempre es fundamental que sea quien lo hace, quien lo escriba, para tratar de contemplar o sea, que sea lo más detallado posible y que se adecue a la realidad del laboratorio. Espectacular, muy clara la respuesta. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Gracias a ti. Ahora continuamos con la segunda charla de este bloque. Invitamos a que nos brinde su presentación Maylén Arleo. Maylén es licenciada en Bioquímica y magíster en Biotecnología, ambos títulos de la Universidad de la República. Se desempeña como consultora en la empresa Escafe Asociados. Muchas gracias, Maylén, te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a INASE por la invitación a la participación de este evento. Mi nombre es Maylén Arleo, yo pertenezco a Escafe y Asociados. Escafe es una consultora en sistema de gestión de calidad que brinda servicios de consultoría, capacitación y auditorías, principalmente a los laboratorios. Lo que les voy a presentar hoy es una presentación que se llama Tips para optimizar y mejorar las actividades del laboratorio. Y les voy a mostrar primero unas preguntas, ¿sí?, que visualizan algunos problemas que podemos tener en el laboratorio. ¿Para qué? Para darle algunos tips, algunos consejos, ¿sí?, para que estos problemas no sucedan tan frecuentemente. Entonces, dentro de estas preguntas, ustedes me dirán si hay algunas más familiares que otras. Están: ¿no recuerda cómo realizar una tarea? ¿Le toma mucho tiempo registrar lo que ha realizado? ¿Se queda sin material para trabajar? ¿Le fallan los equipos de forma reiterada? ¿Necesita repetir el análisis para liberar un resultado? Bueno, el lema de Escafe es: trabaje en forma más eficiente, no más intensamente, ¿sí? Entonces, les vamos a dar 8 tips que nosotros vemos que pueden llegar a resultarles para manejar y gestionar de forma más eficiente al laboratorio. El primer tip es pensar al laboratorio como un proceso. ¿Y qué es un proceso? Es una secuencia de actividades que se relacionan, ¿sí?, para lograr un fin común, ¿sí?, un objetivo común. El proceso del laboratorio implicaría la solicitud del ensayo, la solicitud de análisis, ¿sí? Luego se suceden actividades del laboratorio que generalmente implican la preanalítica, analítica y posanalítica, y sale un resultado de análisis, ¿sí?, que viene asociado a la satisfacción al cliente. Entonces, este proceso, que es un proceso clave o proceso operativo, viene acompañado también con apoyo de otros procesos que conocemos como procesos de apoyo, que son, por ejemplo, proceso de recursos humanos, proceso de compras, proceso clientes, procesos de administración, ¿sí?, que van a ayudar a mejorar la eficacia de ese proceso de laboratorio. ¿Y qué implica definir y tratar al laboratorio como un proceso? Es poder definir esas actividades que son claves para el laboratorio, ¿sí?, y asignar las responsabilidades a esas actividades, a ese proceso. ¿Y qué implica ser responsable de un proceso? Bueno, no es el que hace toda la tarea, ¿sí?, sino es el que vela de forma integral para que ese proceso salga perfectamente, ¿sí? Y eso implica muchas veces delegar funciones. Si nosotros podemos definir las actividades y las responsabilidades de cada una de esas actividades del laboratorio clave, nosotros mejoramos la asignación de recursos, eliminamos las tareas redundantes, esto es muy importante, aumentamos el control, aumentamos la eficacia de ese proceso y también reducimos los costos.
El segundo tip que les queremos comentar es la planificación de actividades. ¿Y qué cosas se planifican en un laboratorio? Bueno, todas, ¿sí? Empezando primero por los ensayos. Es importante que el laboratorio pueda saber qué tipo de ensayos y qué cantidad de muestras, ¿sí?, ingresan al laboratorio, ya sea por semana, por mes, ¿sí?, o si, por ejemplo, trabajamos con zafras. Es importante, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que destinar el personal, los recursos, tanto humanos como los instrumentos, ¿sí?, los equipos, los insumos para poder trabajar, por ejemplo, en esa zafra, ¿sí? Luego tenemos también, para planificar el tema de personal, podemos hacer, como habló Jessica, planificar capacitaciones. En ese caso hacemos un plan de capacitación, ¿sí?, donde, por ejemplo, visualizamos cuáles son los cursos o las tareas que nosotros queremos planificar y hacerle llegar a ese personal para que ellos puedan trabajar más eficientemente. Otra cosa que tenemos que planificar es la calibración, ¿sí?, y la verificación de los equipos. Entonces tenemos que tener un plan de calibración y verificación de equipos. ¿Para qué? Para poder destinar, ¿sí?, sabiamente los recursos durante todo el año y tener los equipos calibrados y verificados, ¿sí?, para poder trabajar. ¿Bien? Otra cosa que se puede planificar son las compras y el stock. ¿Tá? Es muy importante que cuando llega la zafra, cuando tenemos que hacer un análisis, no nos quedemos sin insumos para trabajar. Entonces, esta planificación se puede hacer tanto mensual como semanal o quincenal, y sí hacer una evaluación del stock bastante seguido como para poder tener los insumos necesarios para cuando se va a trabajar. Otro punto importante, que no se ve muy a menudo, es planificar la revisión de documentos. Ustedes saben que los documentos hay que revisarlos porque tenemos que trabajar con documentos que son vigentes y no obsoletos, ¿sí?, y que estén actualizados. Entonces es importante poder, por más que esta revisión se haga continua, es importante poder tener una instancia de revisión de documentos para no trabajar con documentos obsoletos. Otras de las actividades que se planifican en los laboratorios son los interlaboratorios o los ensayos de aptitud que comentaba Jessica anteriormente, y por supuesto las auditorías, tanto auditorías internas como las auditorías externas. Otro punto, otro de los tips que nos parece muy importante, para mí uno de los más importantes de todos, es promover el desarrollo y las habilidades del personal del laboratorio. Eso implica promover el desarrollo tanto del auxiliar de limpieza como hasta el profesional técnico que realiza el ensayo, ¿sí? Es muy importante que el personal que trabaja esté capacitado, motivado, ¿sí?, e informado de lo que tiene que hacer, ¿sí? Para eso, para las capacitaciones, se puede pensar en planes de capacitación, ¿sí? Los procedimientos operativos tienen que estar claros, ¿sí?, y que reflejen el know-how del laboratorio. Se pueden hacer talleres internos de discusión y apelar a ensayos de aptitud. Con respecto a la motivación, es importante que el personal se sienta parte del laboratorio para poder trabajar de forma eficiente. Entonces, para eso se pueden hacer, por ejemplo, reuniones técnicas, ¿sí?, de discusión de técnicas, ¿tá?, que ayuden al personal a visualizar oportunidades de mejora en esas técnicas que realiza. También es importante tener y plantear nuevos proyectos. Es verdad que en el laboratorio, cuando estamos en la rutina diaria, es muy difícil pensar en otras cosas, ¿sí?, en nuevos proyectos, pero siempre está bueno visualizar nuevas mejoras, nuevos proyectos para trabajar y que el personal esté motivado en nuevos desafíos, ¿sí? También es importante darle al personal nuevas responsabilidades, de forma que se sienta parte de ese proceso y pueda trabajar de forma eficiente y a gusto, que es importante, ¿sí? Y por último, incluirlos en esas oportunidades de mejoras, en esos planes de oportunidad de mejora, discutir con todo el personal cuáles son las mejoras que pueden verse para la eficiencia del laboratorio, ¿sí? Por último, uno de los puntos más importantes y que son los que más fallan en las organizaciones es la comunicación. Para poder fomentar esa comunicación, la comunicación tiene que ser fluida, ¿sí?, y continua, ya sea entre el personal, ¿sí?, o con la dirección o con los responsables del proceso. Entonces, nosotros proponemos que se hagan reuniones de coordinación frecuentes, ¿sí?, entre todo el personal del laboratorio, que haya una difusión de procedimientos y de responsabilidades
hoy en la era del COVID, bueno, tenemos la comunicación, tenemos distintos canales, ya sea Zoom, grupos de WhatsApp, mail, todo como para hacer una difusión certera, ¿sí? Y también, importantísimo, hacer la comunicación de cambios. El personal tiene que estar bien comunicado y bien informado de las cosas que pasan en el laboratorio y de los cambios que se hacen en el laboratorio. Como cuarto punto, tenemos el de documentar de forma lógica, ¿sí? ¿Y qué implica documentar de forma lógica? Bueno, es elaborar únicamente la documentación necesaria. Si nosotros seguimos los estándares de calidad, los estándares generalmente nos dicen que nosotros tenemos que documentar todos los procedimientos del laboratorio, ya sean técnicos o de gestión. Pero es importante que esa elaboración de documentos se haga de lo que vamos a usar. De nada sirve tener cientos o miles de procedimientos y registros si después no vamos a seguir lo que dicen, ¿sí? Entonces hay que visualizar inteligentemente los procesos que sí se funcionan en el laboratorio y documentar esos procedimientos, ¿sí? También está evitar duplicar la información en los procedimientos. Se ve mucho y en los laboratorios que uno escribe un procedimiento y pone una información, y esa información la pone en un procedimiento y la pone en 3 más. ¿Qué implica eso? Que si nosotros hacemos un cambio en esa información, un cambio en una actividad, tenemos que revisar 3 procedimientos en vez de 1, ¿sí? Eso implica más trabajo. Entonces es importante poder pensar los procedimientos y poner la información en un solo procedimiento, ¿sí? También está evitar el uso de registros innecesarios. Un proceso puede tener 10, 15 registros o puede tener solamente 1 o 2. Eso depende del registro, de cómo esté pensado ese registro, ¿sí? Entonces es importante también que podamos ver qué es la información que necesitamos recolectar, ¿sí? Y registrar en base a eso. Armar los registros en base a la documentación que necesitamos, ¿sí? Y no más allá, porque se hace muy ardua la rutina, ¿sí? Y por ejemplo, les doy un ejemplo, las listas de equipos, ¿sí? Y los planes de verificación o calibración de equipos se pueden hacer en un solo registro. No es necesario tener 2 registros de lo mismo porque comparten la misma información, ¿sí? Entonces podemos, en vez de tener 2, tener uno solo. Como quinto tip tenemos analizar tendencias. Esto lo habló Jessica en la presentación anterior. Analizar tendencias implica ver cómo están funcionando los procesos, ver cómo está el equipamiento, el personal, la metodología, cómo es que viene funcionando el laboratorio. Y eso lo podemos hacer a partir de registros técnicos, ¿sí? Tenemos registros técnicos para analizar esas tendencias. Podemos hacer uso de gráficos de control, de forma de visualizar de forma más rápida esas tendencias, y también los ensayos de aptitud. Los ensayos de aptitud con esos ensayos de aptitud, podemos ver de forma integral cómo está funcionando el laboratorio, cómo está funcionando la metodología, cómo está funcionando el personal, esos equipos que estamos utilizando, ¿sí? Como sexto punto, muy importante, es registrar las no conformidades. ¿Y qué es una no conformidad? Es un incumplimiento de un requisito. Un requisito que puede estar establecido por el cliente, un requisito que puede estar establecido por una norma, o un requisito que puede estar establecido por el propio laboratorio, ¿sí? Entonces es importante registrar esas no conformidades, esos incumplimientos. ¿Y cómo detectamos una no conformidad? Bueno, por ejemplo, por varias actividades como quejas de clientes, ¿sí? Del aseguramiento de la calidad de los resultados usando controles, de la calibración de los instrumentos, de los controles de materiales consumibles, de las observaciones o supervisión del personal, de las verificaciones de los informes de ensayo, de las revisiones por la dirección y obviamente de las auditorías internas o externas, ¿sí? Entonces, todos estos son actividades que nos permiten identificar una no conformidad. ¿Y qué hacemos cuando registramos una no conformidad? Cuando detectamos una. Bueno, primero es identificarla y registrarla. Una vez que la registramos, tenemos que definir las responsabilidades. ¿Y qué es definir responsabilidades? No es encontrar el culpable de la no conformidad, sino es que definir, ¿sí?, quién es el responsable de su tratamiento. ¿Y eso qué implica? Bueno, analizar la causa de esa no conformidad, por qué es que se dio esa no conformidad, ¿para qué? Para implementar acciones correctivas, para que esa no conformidad no vuelva a suceder, ¿sí? Y también definir acciones de seguimiento para esas acciones correctivas, ¿sí? Les dejamos acá unas 3 herramientas, porque el registro de las no conformidades o el tratamiento de no conformidades no siempre es una tarea fácil, no siempre se determina la causa
raíz de ese problema, ¿sí? Entonces se hace lo que se llama análisis de causa. Para eso tenemos 3 herramientas distintas que se usan mucho en gestión, que son el primero, la lluvia de ideas. En ese caso se le pone al personal la no conformidad, se le presenta y se tiran ideas a ver cuál es la causa más probable de esa no conformidad. Luego de que se tiran todas las ideas, sin censura ninguna, se pone cuál es la más probable y respecto a esa causa no más probable se hacen acciones correctivas, ¿sí? Luego tenemos la herramienta de los 5 por qué, que es preguntarse 5 veces por qué de un acontecimiento. Por ejemplo, a mí me da mal un interlaboratorio, ¿sí? Nos da mal un resultado interlaboratorio. Nos preguntamos por qué nos da mal el interlaboratorio. Porque el personal o el técnico que lo hizo no conocía el procedimiento. ¿Por qué no conocía el procedimiento? Porque la persona encargada que tenía que hacerle la capacitación renunció y no había nadie más. ¿Y por qué no había nadie más para enseñarle? Bueno, porque no se planificó, no se tuvo en cuenta que esa persona podía renunciar, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos que una no conformidad que era meramente técnica termina siendo una no conformidad de gestión y de planeamiento del laboratorio, ¿sí? Entonces, tenemos otra herramienta que es la más usada, que es la espina de pez o el diagrama de Ishikawa, que es más o menos como la lluvia de ideas. En la cabeza del pez se pone la no conformidad y en todas las espinas del pez se ponen las causas más probables, que puede ser la metodología, asociados al equipo, asociados al personal, ¿sí? Asociados al ambiente. Todo eso se pone dentro de las espinas del pez y se ve cuál es la más probable. Cuando se elige la más probable, se hacen acciones correctivas frente a esa causa más probable, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con las no conformidades? Es todo un tema, porque sí se registran, a veces se tratan, a veces no se tratan muy bien. ¿Cuáles son los errores más frecuentes frente a la gestión de las no conformidades? Primero, no registrarlas, ¿sí? Segundo, las no conformidades son de otro. Es otro proceso, no me compete, entonces yo no registro esa no conformidad. La tercera causa es no identificar la causa raíz adecuadamente. Nosotros elegimos una causa raíz que en realidad no es la que correspondía y nos sigue ocurriendo esa no conformidad. Luego tenemos el registro de no conformidades absurdas. Esto sucede mucho. Si yo hago un ensayo y se me cae un matraz, eso es un accidente o un incidente, no es un incumplimiento de un requisito, ¿sí? No definir responsabilidades es otra de las causas de los errores de la gestión de no conformidades. Y obviamente la última, las no conformidades, son cosas del Departamento de Gestión de Calidad, ¿sí? Esa siempre sale y no es así, es una falacia. En realidad las no conformidades son de todos y todos tendríamos que poder registrar las no conformidades y hacerle el tratamiento. Como sexto tip, tenemos que identificar los riesgos. Ustedes saben que las nuevas versiones de las normas tienen todo un pensamiento basado en riesgo, en el análisis de riesgo. ¿Y qué implica esto? Bueno, conocer los eventos que pueden afectar al laboratorio y definir de forma previa los planes de acción. Es decir, tener un plan B para cada evento que pueda afectar de forma negativa al laboratorio, ¿sí? Eso implica conocer, por ejemplo, los cambios en el volumen de trabajo, identificar qué podemos hacer frente a un corte de energía, a la falta de personal, a la falta de insumos, las roturas de equipos, las contaminaciones dentro del laboratorio o de las muestras, los errores en los informes, como comentaba Jessica, qué hacemos frente a un incendio, qué hacemos frente a un cambio de normas. Todos esos son riesgos que pueden afectar al laboratorio y nosotros tenemos que poder tener un plan B, ¿sí? Un plan de acción previo hasta a que esto suceda, ¿sí? Por último, tenemos verificar el cumplimiento de los requisitos, ¿sí? ¿Y cómo verificamos el cumplimiento de los requisitos? A través de auditorías internas o auditorías externas. A partir de estas auditorías nosotros evaluamos la efectividad del sistema de gestión, o sea que decimos y evaluamos que lo que decimos que hacemos, lo hacemos y lo hacemos bien, ¿sí? Evaluamos la conformidad con los requisitos especificados, ya sean los nuestros, los propios del laboratorio, o los del cliente, o los de la norma. Y muy importante podemos, a partir de las auditorías internas y también de las auditorías externas, identificar oportunidades de mejora, ¿sí? Esas oportunidades de mejora que nos ayudan a crecer dentro del laboratorio. Por último, le queríamos dejar esta frase que le hicimos para este evento, que es: calidad es crear una cultura enfocada en la mejora continua que permite agregar valor a nuestra organización. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mailén. Al igual que como hablábamos en la presentación anterior,
Es un placer poder dedicarle en un encuentro de un día 3 charlas a este tema, lo cual reiteramos la importancia que por suerte se le está dando, el lugar que necesita y que justifica, y cada vez son más las empresas que se van adheriendo a la propuesta. Quedan contactos para las órdenes, pero tenemos unas preguntitas que nos hicieron. Nos pregunta Melina, ¿cada cuánto tiempo se realizan los interlaboratorios? Bueno, eso lo define el laboratorio en sí. Un interlaboratorio depende también si uno está, por ejemplo, sigue alguna norma o un estándar de calidad. Si, por ejemplo, se sigue la 17025, que es la norma de requisitos de competencia de laboratorios de ensayo y calibración, ellos te sugieren hacerlo cada año o cada 2 años, pero eso lo define cada laboratorio. Bien. Otra pregunta que tenemos es, en el tratamiento de una no conformidad, ¿siempre es necesario plantear acciones correctivas? Bien, esta es una linda pregunta. Hay 2 escuelas. Están los que dicen que sí y los que dicen que no. Yo les voy a contar lo que dicen las normas de referencia. Lo que se dice es que uno, frente a una no conformidad, tiene que identificarla y registrarla y tomar acciones para corregir esa no conformidad. Las acciones para corregir esa no conformidad se llaman correcciones. Por ejemplo, yo estoy haciendo un análisis, me sale mal y me di cuenta que en vez de usar agua, usé alcohol. Entonces yo me doy cuenta en ese momento, repito el análisis y corrijo, ¿tá? Y uso el agua en vez del alcohol. Eso es una corrección. Yo esa no conformidad, en realidad, ya la terminé, la traté, ¿sí? Y la registré. Ahora, lo que me dice la norma es que si esa no conformidad puede volver a ocurrir, ¿sí? O esa no conformidad pone en duda el cumplimiento del laboratorio, ¿sí? De los procedimientos del laboratorio con su propio sistema de gestión o con la calidad de los ensayos, en ese caso sí tengo que hacer un análisis de causa y una acción correctiva. La acción correctiva va a eliminar la causa raíz de la no conformidad, no necesariamente la no conformidad. Entonces, la opinión personal es que no siempre se tiene que hacer una acción correctiva, sí hay que registrar la no conformidad, muchas veces termina solamente en la corrección, ¿sí? Pero si esa no conformidad es crítica o vemos que se vuelve a ocurrir, en ese caso sí hacemos un análisis de causa y una acción correctiva. Clarísimo, muchas gracias. Y una última pregunta que nos hacen, ¿es obligatorio hacer auditorías internas? Bien, depende. Si nosotros seguimos los estándares, estamos acreditados, certificados, sí es obligatorio porque sí lo piden las normas, ¿sí? No dice cada cuánto, pero sí que tenemos que tener planificadas las auditorías. Pero si nosotros no seguimos un estándar, no estamos acreditados, no tenemos por qué hacer auditorías. Igualmente, de acuerdo a lo que vimos en la presentación, es una instancia que nos permite revisar el sistema de gestión de forma profunda, ¿sí? Y ver cómo está funcionando el laboratorio, y nos ayuda a ver las oportunidades de mejora, que eso es la mejor parte de las auditorías, ¿sí? Seguir mejorando. Entonces, en realidad no es obligatorio para los que no estamos acreditados, pero sí es una buena práctica hacerlo. Excelente. Muchísimas gracias. De nada. Aprovechando, mientras le pedimos a Mariana Pintos que se acerca a realizar su presentación, llega al chat una pregunta que dice: Uruguay está implementando el sistema de gestión ISO/IEC 17025. Bajo la pregunta a lo que es el laboratorio de INASE, y en ese contexto nosotros el laboratorio de INASE está acreditado por la norma ISTA, que se basa en ISO. No tiene acreditación ISO porque hasta ahora no ha habido ningún cliente que la solicitara, pero en caso de, ya tenemos toda la información al día de qué es lo que se necesita, y en caso de que nos pidiera algún cliente por algún motivo especial, algún negocio que necesite, podríamos implementarlas. Sería la duración de lo que lleve los trámites y la primera auditoría para que nos den la acreditación. Creemos que cumplimos, trabajamos para cumplir con todo lo que allí está especificado. Ahora sí, le damos la bienvenida a Mariana Pintos. Mariana es licenciada en Tecnología y Técnica Industrial, creo que lo dije bien. Trabaja en un laboratorio de calibraciones, el EPGC. Le damos la bienvenida para que comience con su charla. Adelante, Mariana. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Como decía Vanessa, somos un laboratorio de calibración. Estamos acreditados por el organismo uruguayo de acreditación en distintas magnitudes, basándonos en la norma 17025
ya hablando de esa norma que de la pregunta anterior. Bueno, nosotros lo que vamos a ver en esta presentación es por qué y para qué calibramos. Generalmente cuando a la mayoría de la gente le preguntan por qué calibramos, decimos que es para cumplir un requisito, ¿sí? Ya sea legal, reglamentario o porque en una auditoría nos exigen que tengamos algún equipo o todo el equipamiento calibrado. Pero en realidad lo que a nosotros nos tiene que importar, para qué nos sirven las calibraciones, es para asegurarnos de que estamos midiendo correctamente, ¿sí? Vamos a ver qué es una calibración, la definición de calibración. Para todas las definiciones que vamos a ver en la presentación nos vamos a basar en el vocabulario internacional de metrología, el BIM, ¿sí? La calibración, de acuerdo a la definición del BIM, es la operación que bajo condiciones especificadas establece en una primera etapa una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a partir de patrones de medida y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas, ¿sí? Y en una segunda etapa lo que hace es utiliza esa información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación. Bajando un poco esta definición, lo que hacemos es comparar los valores con las incertidumbres asociadas del patrón con la señal que emite el instrumento, ¿sí? Y en una segunda etapa relacionamos esa señal con los valores obtenidos para obtener un resultado, ¿sí? Esta definición de calibración continúa, ¿sí? Una calibración puede expresarse mediante una declaración, una función de calibración, un diagrama de calibración, una curva, una tabla, ¿sí? Nosotros estamos más acostumbrados generalmente a ver una tabla con el valor ensayado, el valor de patrón y el error, y que nos indiquen una incertidumbre asociada a ese error. Entonces, una calibración existe si existe un informe donde se indica el error con su incertidumbre expandida asociada, ¿sí? La norma ISO 17025 además tiene otras exigencias para un informe, ¿sí? Pone en el capítulo 7 un montón de puntos que tienen que estar presentes en el informe. Vamos a ver muy por arriba algunos de los puntos. No se ve muy bien, pero bueno, el informe tiene que tener un título, ¿sí? Tiene que decir informe de calibración o certificado de calibración y una identificación de ese certificado, número tanto, ¿sí? Tiene que estar identificado el laboratorio que realiza la calibración, la dirección de ese laboratorio. Tiene que estar identificado quién solicita la calibración, como una dirección de contacto, una forma de contacto del solicitante. Tiene que estar muy clara la identificación del instrumento, ya sea marca, código, serie. En caso de, hay muchos equipos que no traen esa información, por eso muchas veces nosotros recomendamos que codifiquen los equipos, ¿sí? Porque así se puede tener la historia del equipo a través de los certificados con una misma codificación, o sea, se le puede seguir la historia al equipo. Bueno, tiene que estar clara la fecha de calibración, la fecha de recepción, la fecha de emisión del informe, las condiciones en las cuales se ha realizado el ensayo, el método con el cual se ha realizado el ensayo, la trazabilidad metrológica de los patrones, o sea, tiene que estar indicado con qué patrón se calibró, a través de qué certificado se puede conseguir la trazabilidad metrológica. En caso de que haya sido necesario un ajuste del instrumento, indicar los valores previos al ajuste y luego del ajuste y las incertidumbres asociadas a los resultados, ¿sí? Hay otros puntos más, pero bueno, esos serían los más importantes. Como les mencionaba, o sea, una de las cosas que exige es la trazabilidad metrológica. Vamos a ver qué entendemos por trazabilidad metrológica, ¿sí? La definición del BIM
indica que es la propiedad de un resultado de medida por el cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales va a contribuir a la incertidumbre de la medida, ¿sí? En esta definición, la referencia puede ser la definición de una unidad mediante una realización práctica, un procedimiento de medida que incluya una unidad de medida cuando se trate de una magnitud no ordinal o de un patrón. Es horrible la definición, pero bueno, bajando a la tierra es toda la cadena de calibraciones para llegar al patrón que nosotros utilizamos. Y lo importante es destacar de esta definición es que también importa el método con el que se calibre. O sea, no es lo mismo si yo calibro una pesa utilizando el método a que si agarro la pesa con la mano y la pongo en la balanza. O sea, ahí ya no tengo trazabilidad, porque no estoy cumpliendo con el método. En el caso, por ejemplo, de calibraciones de pipetas, nosotros usamos para calibrar un método por gravimetría, ¿sí? Entonces usamos una balanza para explicar más o menos lo que es la trazabilidad metrológica y la jerarquía de calibración. La balanza que nosotros utilizamos la calibramos con una pesa calibrada por nuestro laboratorio. A su vez, esa pesa es calibrada con una pesa del Laboratorio Nacional de Metrología, que en nuestro caso es el LATU. Esa pesa del LATU es calibrada por una pesa de un Instituto Nacional de Metrología internacional. Y a su vez, esa otra pesa es trazable a la pesa patrón. Entonces ahí tenemos toda la cadena de trazabilidad metrológica. Por otro lado, pueden ver la pirámide que está a la derecha de la transparencia, que es la jerarquía de la calibración. A medida que bajamos en la pirámide, también vamos aumentando la incertidumbre de la medida. ¿Por qué? Porque el equipo que yo calibro de abajo va a depender de la incertidumbre del patrón de arriba, ¿sí? Y va a ser mayor porque además hay otras condiciones que afectan a la incertidumbre. Ahora que incorporamos el tema de incertidumbre, vamos a ver su definición, ¿sí? La incertidumbre es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando, a partir de la información que se utiliza. ¿Qué quiere decir? O sea, es el rango donde existe la probabilidad de que esté mi valor, ¿sí? ¿Qué factores afectan a la incertidumbre? Como ya dijimos que, bueno, el patrón con el que calibramos, las condiciones ambientales en las que se calibra, el método con el cual se calibra, el expertise del operador, el instrumento mismo, la repetibilidad del instrumento, la división del instrumento, son muchos factores que aportan a la incertidumbre. Entonces, tenemos que valorar todos esos aportes para poder dar un resultado. Es todo muy estadística, hay mucha información sobre eso, pero no es un tema como para profundizar ahora. Entonces, vamos resumiendo qué es lo que nosotros obtenemos de la calibración, lo que nos importa. Bueno, tenemos un informe que nos va a decir el error que presenta el instrumento, o sea, nos va a indicar cómo estamos midiendo, ¿sí? Una incertidumbre de medida asociada a ese error que nos va a dar el margen donde puede caer nuestro valor, ¿sí? Y la trazabilidad a patrones nacionales e internacionales. Perfecto. Entonces, yo cuando pido una calibración, el laboratorio me entrega un certificado. Digo, yo como me dice, fue calibrado con la balanza tal, con el certificado tal. Yo cómo puedo saber la trazabilidad hacia atrás, que tiene una trazabilidad metrológica. Bueno, por eso existe la acreditación, ¿sí? Cuando en Uruguay está el Organismo Uruguayo de Acreditación, que da la conformidad de que se cuenta con la competencia técnica para realizar las calibraciones que están dentro del alcance acreditado. Entonces, cuando el Organismo Uruguayo de Acreditación da la acreditación,
O sea, ya hubo toda una evaluación por la parte de expertos técnicos, además de evaluar el sistema de gestión de calidad, basándose en la norma 17.025, que te da la confianza, le da la confianza al cliente de que todos esos temas están tratados y se cumplen. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos de cómo interpretar algún resultado, ¿sí? Y para qué nos sirve la calibración. Por ejemplo, hicimos la calibración de un termómetro de una germinadora. Entonces, la temperatura de incubación es 30 y la tolerancia que tenemos es más o menos 2 grados. En un primer caso que vamos a ver, el resultado nos da, cuando seteamos la germinadora en 30, obtenemos una lectura del patrón de 29,6, ¿sí? Y la incertidumbre expandida informada para este error es de 0,4, o sea que mi valor puede variar entre 29,2 y 30, ¿sí? Lo vamos a ver en un gráfico. Tenemos el valor obtenido y el rango de temperatura que marca la incertidumbre en la cual puede oscilar el valor. Y después tenemos en rojo el máximo error permitido. Entonces vemos que en este caso todo el rango está dentro de tolerancia, o sea que podemos asegurar que se cumple con el criterio establecido. Otro caso podría ser, bueno, que la lectura del patrón me dé 28,2, entonces con la misma incertidumbre. Mi valor puede oscilar entre 27,8 y 28,6. Entonces, si ven el gráfico, hay una cierta zona que queda fuera de control. Entonces, ahí no podemos asegurar que cumple con nuestro criterio, porque existe la probabilidad de que caiga fuera. Y el tercer caso, que es el más extremo, que ya directamente el valor me da 27,5 fuera de tolerancia, más la incertidumbre, toda la probabilidad me cae fuera. Entonces acá no podemos asegurar que cumple con el criterio establecido. Bueno, bien, entonces, el primer caso no hay problema, pero los otros podemos buscar soluciones. Bueno, la primera solución, mandar a reparar el equipo, ¿no? Que corrijan ese error, que se puede hacer un ajuste y se puede corregir. Y el otro, que es más sencillo, de pronto cambiar el set point. Si en el caso en el 3, yo tengo que a 30 me marca 27,5, si lo seteo a 32,5 me va a marcar 30 y todo el rango me queda adentro. Entonces, para eso es que nos sirven las calibraciones. Primero, para saber qué estamos midiendo. Y segundo, para poder hacer correcciones y estar cumpliendo con nuestros requisitos. Otro ejemplo que puede ser una balanza de envasado de producto, en donde se envasan bolsas de 25 kilos de producto. Cuando estamos haciendo la calibración, al poner una pesa de 25 kilos, tenemos una lectura de 24,5. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos cargando la bolsa con los 25 kilos, en realidad estamos pesando 25,5. Estamos regalando medio kilo de producto. En el caso contrario, si pusiéramos la pesa patrón de 25 y nos pesara 25, cuando estamos pesando 25 nos está faltando medio kilo de producto. Entonces, eso puede ser que tengamos una reclamación, una no conformidad, insatisfacción del cliente. Entonces, para todas estas cosas es que nos sirve saber exactamente qué estamos midiendo. Bueno, resumiendo, ¿para qué calibramos entonces? Primero, para asegurar nuestros ensayos o nuestras medidas, para tener un rendimiento eficaz de nuestra planta, proceso. Seguridad, no hablamos en ningún momento de algún caso que pudiera influenciar esto, pero imagínense una caldera con una válvula de seguridad que tiene que abrir a 10 bar. Y bueno, vamos a realizar la calibración y la válvula abre a 20 bar. Digo, podemos tener un problema serio. Entonces, todos esos equipos generalmente tienen un requisito de calibración por legal y por reglamentario. Ahora, ¿por qué recalibramos? Porque los equipos sufren un desgaste, ya sea por el uso, por el tipo de uso, por las condiciones ambientales. Entonces, vamos a ver un ejemplo
esto es una pesa, ¿no? La línea verde es el valor, la masa convencional, las violetas son la incertidumbre y las rojas son los límites permitidos. Entonces vemos a través del tiempo las distintas calibraciones. Llega un momento, o sea, que se empieza a ver una tendencia importante de la baja de peso. Entonces ahí, cuando estamos en la última calibración, ya podemos ver una tendencia de que se nos va a ir de tolerancia. Entonces, ahí es cuando nos tenemos que parar a ver qué hacemos. Segregamos, o sea, dejamos fuera de uso ese equipo, lo segregamos para un uso que no requiera tanta precisión, hacemos una corrección y ya movemos los rangos. O sea, para todo esto nos va sirviendo la calibración y las recalibraciones. En este caso, podemos ver qué fue lo que pasó, que se fue totalmente de tolerancia. Pero como lo usábamos con la corrección de la masa, no afectó a la medida. O sea, es como si hubiéramos corrido el error. Entonces, todo esto que estamos viendo acá se le llama deriva. Es la deriva del equipo en el tiempo. Vamos a ver la definición de deriva de acuerdo al BIM. Es la variación continua o incremental de una indicación a lo largo del tiempo, debida a variaciones de las características metrológicas de un instrumento. ¿Sí? La deriva puede ser causada por la frecuencia de uso, la calificación del personal que lo usa, condiciones ambientales, calidad del instrumento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo establecemos una frecuencia de calibración? Tenemos que tener en cuenta todo esto que afecta a la deriva. La frecuencia de uso, condiciones ambientales, condiciones de uso, calidad del equipo. Muchas veces influye muchísimo la calidad del equipo. Entonces, ¿en qué me baso para establecer la frecuencia? Hay veces que, bueno, tenemos una exigencia que nos dicen que la calibración tiene que ser como mínimo cada un año. Bueno, realizamos las distintas calibraciones y ahí podemos evaluar cómo va evolucionando el equipo en el tiempo. A veces se pueden hacer verificaciones intermedias entre dos calibraciones para tener una idea de cómo vamos, cuando no se conoce el equipo o la marca. Entonces vamos viendo cómo se desempeña. Una vez hecho este estudio, tenemos dos opciones. Si vemos que ya se nos va, que tiene una tendencia a apartarse, decimos, bueno, vamos a disminuir la frecuencia, porque puede ser que para la próxima se me vaya. Y si vemos que el equipo es muy estable, decimos, bueno, si no hay una reglamentación que me exija que lo tengo que hacer, puedo extender el plazo de calibración. Pero lo importante es que antes de poner un equipo fuera de uso, siempre tenemos que calibrarlo. ¿Por qué? Me dices, ¿para qué voy a gastar en la calibración si lo voy a poner fuera de uso? No, porque la calibración de ese momento me dice cómo yo lo estuve usando hasta ahora. O sea, ayer pude haber hecho medidas que estaban fuera de tolerancia, entonces yo tengo que tomar alguna medida con eso. Es una no conformidad, tengo que estudiar todo para atrás lo que hice con ese equipo. De ahí la importancia de calibrar y de establecer, o sea, de tomar conciencia de establecer bien las frecuencias de calibración. Otros conceptos que muchas veces se confunden con calibración es la verificación y el ajuste. Una verificación es la aportación de evidencia objetiva de que un elemento dado satisface un requisito especificado. Por ejemplo, yo cuando voy a comenzar la jornada de trabajo, voy a verificar la balanza. Entonces pongo una pesa en la balanza, me da 20 gramos, ok. Para la verificación tengo una cierta tolerancia. Si me da fuera, bueno, tengo que parar, no puedo trabajar. Vamos a ver si haciendo un ajuste interno realizo la verificación y me da bien, o bueno, ya tengo que tomar alguna otra medida de reparación, calibración, etc. Y lo otro es el ajuste. El ajuste es el conjunto de operaciones realizadas sobre un sistema para que proporcione indicaciones
prescriptas correspondientes a valores dados de la magnitud a medir. En realidad lo que es modificar el error, o sea, intentar llevar el error a cero, ¿sí? Entonces, eso se hace, hay equipos que se puede hacer, hay otros que no. Entonces, en la medida que se puede hacer, antes de una calibración se puede ajustar o no. Bueno, son muchos conceptos para darlos muy rápido, pero bueno, espero que haber sido claro y bueno, cualquier duda a las órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mariana. Como comentábamos hoy, la importancia de este tema, nosotros desde INASE, en lo que respecta a los laboratorios habilitados, tratamos de reforzar que la importancia de la calibración, que no sea simplemente calibro porque INASE me lo pide. El jugo que se le saca, esta charla amplió muchísimo los conceptos, así que ojalá muchos de los laboratorios que nosotros visitamos estén mirándola y pudiéndole sacar todo el jugo que corresponde, da la importancia de la actividad. Bueno, que no es solamente porque es una exigencia, lo hago porque me lo pide la norma. Bueno, me lo piden, guardo en el cajón y realmente hay veces que no miran y no, o sea, el equipo no cumple y decís, bueno. Tal cual. Sí, se hace, por algo se hace, lo mismo que los controles. En este sentido te preguntan a ti desde Costa Rica, ¿cuál es tu opinión sobre las verificaciones intermedias? Yo creo que las verificaciones intermedias son muy importantes, porque como comentábamos, o sea, sobre todo cuando uno no conoce el equipo o cuando lo conoce mucho, entonces que tenés la duda de decir, bueno, yo sé que ya el equipo ya está un poco viejo, ya no está funcionando tan bien como antes. La verificación intermedia me dice, bueno, veo que ya se me está apartando, adelanto la calibración y generalmente muchas veces se puede hacer un ajuste y eso da para seguir trabajando con ese equipo. Entonces la verificación es no trabajar a ciegas. Bien. ¿Sí? Perfecto, nos preguntan si el laboratorio de calibración puede informar en este mismo sentido, si puede informar si el equipo es apto para el uso que yo pretendo, para el uso que el laboratorio quiere dar. El laboratorio puede informar, o sea, ahora la nueva norma 17.025 en la parte de informes, o sea, se puede, especifica claramente que se puede informar la conformidad de acuerdo a un requisito normativo o del cliente. Pero claro, el cliente es el que tiene que indicarnos cuál es la tolerancia del equipo. Porque muchas veces nos pasa decir, bueno, pero lo puedo usar. Digo, bueno, pero ¿para qué lo usas? ¿Qué medís? Digo, ¿qué tolerancia tenés en tu proceso? O sea, nosotros podemos agregar en el certificado, es conforme a los requisitos del cliente. Pero para eso el cliente nos tiene que especificar cuál es la tolerancia. Perfecto. Nos preguntan sobre pHímetros. Sí. ¿La tarea de ajustes sería con buffer? La tarea de ajustes es con buffer. Sí. Lo que el pHímetro llama calibración en su manual es un ajuste, no es una calibración. Bien. Y una última pregunta. ¿Es necesario calibrar todos los equipos del laboratorio? No, dependiendo de su uso y de su criticidad, ¿no? Por ejemplo, tenés, por ejemplo, termohigrómetros. Podés tener calibrado uno y comparar, ponemos todos los termohigrómetros, vienen de calibrarse uno, pongo todos juntos a una misma temperatura o humedad, vemos que son coherentes y no necesitas calibrar todos los termohigrómetros. Esto va en contra mío, pero bueno. Perfecto, muy claro. Muchísimas gracias, Paola. Fue un placer tu charla. Ojalá se le saque el jugo correspondiente, el jugo que merece.
Muy bien, para finalizar con este módulo de aseguramiento de calidad, vamos a plantearles a nuestros panelistas 2 preguntas que nos darán, son preguntas o pedidos de opinión más bien, que nos dirán qué opinan sobre ellos para que a ustedes les permita tener o generarse una opinión o tener una opinión distinta a la que ya tenía. La primera pregunta que les queremos plantear es: ¿los laboratorios deben adaptarse a las fechas de vencimiento de las calibraciones que determinan las empresas tercerizadas, que por supuesto realizan este servicio? Arrancamos con Jessica. Bueno, bien como mencionó Mariana en su presentación, no necesariamente, ya que el laboratorio es quien debe establecer las frecuencias en función de, por ejemplo, como ella mencionó, el uso que se le dé, los años que tenga, el desgaste por el aspecto de la deriva, ¿verdad? Bien. Bárbaro. Mariana, ¿cuál es tu opinión sobre el tema? Perdón, Mailén. Sí, cómo no. Bueno, la experta es Mariana, en realidad, pero yendo a las normas, en realidad el laboratorio no debe, porque no es un requisito, ¿sí? Pero sí pueden realizarlo de acuerdo al expertise de lo que dice el proveedor. El proveedor es el que tiene la expertise en ese equipo y en la calibración de ese equipo y en la verificación. Entonces, si uno está como medio perdido en definir ese plazo, bueno, sí se puede seguir las recomendaciones del proveedor como una recomendación en sí, y depende un poquito de lo que decía Jessica y lo que decía hoy Mariana en la presentación, de la deriva que tenga ese equipo, del uso que tenga ese equipo, ¿sí? Así que Mariana. Bien, ahora llegamos a la opinión de la experta. Bueno, como dijimos en la presentación, digo, el laboratorio no sabe ni el uso ni las exigencias que tiene el cliente, entonces, o que puede llegar a tener el cliente de otras partes. Entonces no puede indicar la frecuencia. Obviamente a nosotros nos encantaría que fuera mucho más menor la frecuencia, pero el que tiene que indicar la frecuencia es el usuario. O sea, sí tiene que estar establecido en un programa y tiene que ser estudiada la deriva y todos los factores que afectan a la calibración. Bien. Muy claras las 3 respuestas. Y ahora le pedimos vuestro pedido de opinión sobre si es necesario o recomendable hacer auditorías a los proveedores de los servicios de calibración. Y comenzamos al revés, comenzamos por Mariana y seguimos. Bueno, yo creo que no, o sea, no es necesario, se puede hacer. Al estar un laboratorio acreditado, ya tenemos una auditoría de una tercera parte, ¿sí? Que además tiene la competencia técnica en el tema. O sea, por ejemplo, si viene un cliente cualquiera a evaluarnos cómo calibramos nosotros balanzas, o sea, no tiene el conocimiento, quizás sí, pero lo más seguro es que no tenga la capacidad técnica ni para entender todos los estudios de la incertidumbre, ni un montón de cosas que no va a poder evaluar. O sí va a poder evaluar de pronto según a la normativa de, por ejemplo, a la ISO 17025, ver si cumplimos con los requisitos. Pero eso ya está evaluado también por el organismo acreditador. Entonces no sería necesario. Bárbaro. Muchas gracias. Mailén. Bien, voy en la línea de lo que dice Mariana. En realidad lo que nos dicen las normas, y siempre yendo a las normas, es que sí es necesario y debemos evaluar al proveedor, ¿sí? Hacerle una evaluación al proveedor. Eso no quiere decir que lo tengamos que hacer con auditorías a proveedores, ¿sí? Se pueden hacer de distintas formas, hacer una evaluación de la compra del servicio o como sea, pero sí tenemos que hacer, si es necesario, hacer una evaluación del proveedor, no necesariamente mediante auditorías. Ahora, sí es recomendable hacerlas, ¿sí? Porque como decíamos hoy, las auditorías nos dicen mucho del sistema de gestión y de la forma de trabajar de esos laboratorios y también de los servicios de calibración. Entonces es una buena herramienta como para hacer un seguimiento de evaluación, una auditoría de proveedor. Pero sí voy con la línea de Mariana, que sí no es necesario porque no es exigible hacerle una auditoría al proveedor. Bien, muchas gracias. Jessica. Y yo casi que me quedé sin palabras, pero sí, es justamente la combinación de ambas opiniones. Voy por ahí, porque en realidad no es necesario, es una buena práctica, como siempre son las auditorías, y obviamente
que, bueno, muchos laboratorios siguen esta práctica más que nada por exigencias de clientes externos. Entonces, quizás en el ámbito semillerista no sea tan necesario porque tampoco tenemos un estándar que nos lo pidan. Sí, si estamos acreditados, debemos hacer auditorías internas y evaluación de proveedores como una forma de evaluar al proveedor, pero no mediante auditorías. Bárbaro, muchísimas gracias, muy claras las respuestas. Creo que ayuda a todo aquel que esté del otro lado mirándonos. De todas formas, se quedan con nuestros contactos, con sus contactos, por si necesitan preguntarle algo más. Muchas gracias a las tres. Fue un placer compartir este panel. Muy claras las presentaciones, tanto la presentación escrita como la disertación oral. Les agradecemos desde INASE mucho por su tiempo. Muchísimas gracias. Muy bien, cerrando la actividad, queremos agradecerles a todos ustedes que nos siguieron durante toda la jornada. Esperamos haya sido el evento de su agrado. Les pedimos disculpas, ya que sabemos que hay preguntas que no pudieron ser expuestas a los distintos conferencistas. Nos comprometemos a hacérselas llegar para que queden contestadas oportunamente. A su vez nos comprometemos a mantener esta red de contacto y a mantener, como anunciamos arrancando con la jornada, a organizar un evento para el próximo año con una temática distinta o por lo menos con un nivel distinto. Para este cierre les voy a presentar al ingeniero agrónomo Álvaro Núñez, presidente de INASE, a quien le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes, noches, no sé ahora algunos del exterior en qué horario estarán. Bueno, Vanessa terminó, estás aliviada, ahora enfocada en el próximo. Ahora ya es un desafío para mí. Muy bien. Bueno, de mi parte lo único que quería era agradecer a los más de 580 participantes de más de 30 países que nos acompañaron hoy. Tuvimos hasta 780 inscriptos. Y espero que hayan colmado las expectativas, por supuesto que las nuestras superaron.
Espero que hayan sido también colmadas las expectativas de ustedes. Nuestro objetivo era poder transmitir conocimientos, compartir esta actividad con ustedes para eso y a su vez mostrar al Uruguay como un país que puede hacer cosas de esta altura, ¿no? Como digo, Uruguay es un país agroindustrial exportador, por lo tanto, las capacidades que nosotros generamos, el foco en la calidad, el tener un marco regulatorio nos brinda garantías y eso genera confianza. Y eso es lo que nosotros queremos exportar al mundo, confianza. Por supuesto que nuestro rol desde INASE es garantizar la calidad y en eso le damos mucha importancia a todo esto. Por eso este trabajo que puso mucho foco en este tema, que es la calidad. Queremos agradecer especialmente a todos los expositores, que hay que destacar el nivel técnico que pusieron, y tanto del sector público como del sector privado. Y los voy a ir nombrando. Agradecer a Ignacio Aranciaga, a Victoria Valtierra, a Teresita Farrás, a Nicolás Glisson, a Silvana González, Ana Laura Pereira, Alejandra Ferenzi, Rosina Fossati, Mailén Arleo y Mariana Pintos. Y por último, agradecer al equipo de INASE, también a los disertantes, a Ana Targáguila, a Fabián Makowski, a Jessica Mateauda, a Mariana Menoni, a Melissa Cuadro, que detrás de cámaras estuvo todo el día para arriba y para abajo, a Vanessa Sosa, que quedó agotada porque estuvo todo el día acá interactuando con ustedes, y a Daniel, el director ejecutivo y compañero de trabajo. Y por supuesto a todos los que colaboraron desde su lugar en este evento, de INASE por supuesto, que por suerte ha sido un éxito. Atrás de todo esto que ustedes pudieron ver está el instituto en pleno y por supuesto el laboratorio. Y bueno, y por último, los que prestaron atención a la página del INASE, del encuentro, todos pudieron compartir algunas frases, y a mí me destaco una con la que me quiero despedir, y es que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. Eso lo dijo William Thomson Kelvin. Muchas gracias y fue la verdad un gusto haber compartido esta actividad con ustedes. Lo mismo, muchas gracias para todos.
Trabajando en el campo, cerca del productor y compartiendo experiencias, es como ADP se consolida en el sector y se expande produciendo de forma sustentable semillas, granos, carne, energía y conocimiento para el campo. Con una amplia paleta de cultivos y variedades que se adapta a la necesidad de cada productor, somos proveedores de más del 5% de la semilla de cultivos de verano y del 40% en invierno, y originamos el 7% del mercado total de granos del país. Contamos con laboratorio propio de suelos, granos y semillas, avalado por un equipo que está constantemente analizando datos y aportando nuevos conocimientos. Estamos enfocados en trabajar junto al productor para continuar sumando valor. ADP, enfocados en las oportunidades.
Lallemand está presente en 45 países de los 5 continentes. Cuenta con 4.500 funcionarios y una trayectoria de más de 100 años. Actúa en la industria farmacéutica, salud humana, nutrición animal, fermentación, enología, elaboración de cerveza y destilados. También en biocombustibles, protección de cultivos y panificados, donde todo comenzó. Lallemand, una empresa de biotecnología aplicada. El Laboratorio Tecnológico del Uruguay, LATU, es referente nacional e internacional en servicios de análisis de laboratorio, certificación, control, aseguramiento de la calidad y en la promoción del ecosistema emprendedor uruguayo. El LATU constituye un respaldo para el desarrollo de las distintas cadenas productivas industriales y agroindustriales del país, como la láctea, forestal, cereales, oleaginosos, entre otras, y la certificación de la calidad a nivel nacional y ante el mundo. En su rol de Instituto Metrológico Nacional, asegura que las mediciones que se realizan en el país sean exactas, confiables y comparables tanto a nivel nacional como internacional. También realiza el control de todos los instrumentos reglamentados y de los productos envasados premedidos que se comercializan en el país. Una vez más, acá estamos, acercándote a lo que va a suceder en tu campo cada día, cada campaña y cada amanecer. Porque acompañarte, ofreciéndote las herramientas y el servicio que necesitas para crecer, nos permite estar más cerca tuyo, siempre. Estamos en cada etapa, sumando soluciones y experiencia. Porque siempre que estamos cerca, crecemos juntos. Lidera Semillas. Estamos cerca. Estamos siempre. Prolesa es una empresa privada que pertenece al Grupo Conaprole, la cooperativa láctea insignia del Uruguay. Hoy es la mayor red comercial del país en ese rubro, ofreciendo la más amplia variedad de insumos y servicios necesarios para la producción lechera. Actualmente, la empresa desarrolla su esquema comercial organizada en 8 unidades de negocios.
Estas unidades permiten suministrar a los productores lecheros la más amplia variedad de insumos y servicios necesarios para que ellos solo se dediquen a su trabajo, la producción de leche. Una persona sembró maíz, trigo, arroz, y así la humanidad pudo crear todo lo demás. Pero ¿quién hubiera dicho lo grande que iba a llegar a ser la civilización? La agricultura tiene que cambiar, y lo está logrando. Somos Corteva AgriScience, y estamos para apoyar a las personas que nos alimentan. Con semillas más fuertes, protección de cultivos precisa y avances en agricultura digital, estamos acercando a la próxima generación de la agricultura a la próxima generación de productores. Corteva AgriScience. Sigamos creciendo. Estos granos son del campo. Estos granos provienen de un campo diferente. ¿Puede adivinar qué puñado de granos es mejor o peor? ¿Cuál es el adecuado para panificación? ¿O cuál es bueno para ración animal? Cuando la tormenta se acerca, ¿cuál deberíamos cosechar primero? ¿Cuál de ellos nos proporcionará el mejor precio? ¿Pueden ser mezclados? ¿O puede la mezcla perjudicar el rendimiento? No puede adivinar. La calidad del grano no es visible. Para conocer la calidad del grano, el agricultor debe tomar una muestra y enviarla al laboratorio, y después esperar y esperar. Hasta ahora. GrainSense le indica la calidad al instante y en el campo. Beneficia a los agricultores, a los compradores y a todo el mundo. GrainSense, un laboratorio en las manos de cada agricultor.